Hola, ¿qué tal YouTube videntes? Bienvenidos a otra entrega de este su curso de Oracle PL/SQL. Una de las problemáticas que nos hemos encontrado al momento de trabajar con documentos JSON es que el resultado que nos devuelve está, digamos, manipulado o formado por contenido de tipo JSON. Por lo tanto, hemos visto que lo podemos devolver como cadena, como número, pero realmente no lo estoy pudiendo utilizar como una columna más dentro de mi base de datos, dentro de la tabla. Entonces, para esto podemos utilizar esta cláusula, JSON Table. JSON Table nos va a permitir devolver los datos que tenemos dentro de un documento JSON en formato relacional, es decir, como si fueran columnas normales dentro de la base de datos. Entonces lo que vamos a hacer con esto básicamente es crearnos un from y dentro de ese from, en lugar de sacar los resultados de la tabla normalmente, los vamos a sacar del documento JSON como si estuviéramos accediendo a una tabla. Entonces, este JSON Table tiene dos valores. Uno, el campo JSON del cual estoy extrayendo la información y el mapeo al que estamos definiendo aquí como lista de columnas, que sería más como un mapeo de columnas, en donde le diríamos, por ejemplo, la columna C1 va a identificar la clave país de mi documento JSON, algo así. Entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos a, digamos que yo quiero sacar el campo país, pero como columna, no como valor de mi documento JSON value, ni utilizando la notación valor punto, sino como una columna más de mi consulta. Entonces vamos a realizar aquí una consulta. Voy a colocar select y para diferenciar bien lo que voy a buscar, digamos que voy a colocar aquí un identificativo J_país. Esto para que vean un poco la diferencia que hay con las columnas. Entonces, ¿qué tengo que poner aquí? Tengo que poner from la tabla, en este caso, productos 1 con su correspondiente alias, que sería prod. Entonces aquí estoy utilizando las mismas filas que hemos estado utilizando anteriormente. Entonces aquí coloco una coma luego de mi cláusula from. Voy a colocar aquí como si fuera una segunda tabla, como una especie de subconsulta dentro de mi query. Entonces colocamos from la tabla con su correspondiente alias y luego de la coma coloco JSON underscore table, que es la que me va a devolver los datos de mi documento JSON de forma relacional. Entonces aquí entre paréntesis tengo que poner mi alias prod punto y ahora coloco datos, la columna que quiero que formatee esta tabla, coloco coma y ahora voy a poner comilla y cuál es el símbolo que voy a utilizar para poner mi expresión JSON, que en este caso es dólar. Debo decirles que aquí pueden utilizar cualquier símbolo. Yo estoy colocando signos de dólar porque es el más común en programación, pero pueden poner cualquier otro carácter. Entonces, aquí ahora cierro comilla y voy a colocar la instrucción columns. ¿Qué va a hacer esto? Esto lo que va a hacer es ponerle el mapeo que va a existir entre el contenido o la propiedad que quiero utilizar dentro de mi documento JSON y cómo la vamos a llamar dentro de la consulta. Entonces, como ven aquí, ya yo lo he llamado JPaís. Entonces aquí voy a decir, entre paréntesis, mira, la columna JPaís, en realidad, y aquí colocamos path, en realidad es comilla $.país. Es decir, lo que estoy haciendo es mapeando mi instrucción diciéndole que la columna JPaís, que aparece aquí en el select, en realidad está apuntando a prod1.datos.país. Recuerden, aquí entre el dólar y el columns no hay ni una coma ni nada, solo un pequeño espacio que es opcional, pueden quitarlo si quieren. Entonces aquí cierro paréntesis de mi instrucción de mapeo y cierro paréntesis de mi función JSON Table. Punto y coma, ejecuto y ahora fíjense cómo me sale perfectamente el país sin ningún problema. Entonces vamos a poner una segunda columna, vamos a copiar todo esto, lo vamos a copiar aquí debajo y ahora aquí luego de JPaís voy a poner coma J ciudad para mi segunda columna. Pueden aquí luego del from de mi tabla productos, antes de la función JSON Table le dan a enter.
para continuar aquí debajo y ahorrar espacio. Entonces aquí nos vamos al final de nuestra instrucción y aquí separando la clave país que estoy consultando, luego de la comilla coloco una coma y ahora digo que mi J underscore ciudad, es decir, mi columna J ciudad está mapeada, colocando path, con el dólar punto ciudad. Cierro comillas, es decir, le pongo directamente el mapeo. Si ahora ejecuto y no me he equivocado en nada, pues fíjense ahora cómo aparecen como columnas. No aparecen con un texto como los ejemplos que estuvimos viendo del JSON value y el JSON exist. Es decir, aparecen como una columna más dentro del resultado de mi query. Entonces recuerden que siempre deben ser valores escalares, porque si yo lo que intento aquí es poner un array, pues no va a funcionar. O si intento poner unos datos anidados, tampoco va a funcionar. O sea, si yo aquí, por ejemplo, copio esto, lo pongo aquí debajo, agrego una nueva columna que sería J dirección, aquí, coma, J dirección, me voy aquí al final donde está ciudad, como lo hice anteriormente, coma, y ahora digo que J dirección está mapeada con $.dirección. Entonces aquí estoy haciendo lo mismo, estoy mapeando otra columna que en este caso es dirección. Pero si yo ejecuto esta instrucción, pueden ver aquí que todo sale null, porque el JSON table no va a ser capaz de dar valores que no sean escalares. Y como ya se imaginarán, si yo por ejemplo, voy aquí a traer esta parte de mi código aquí abajo, si yo coloco por ejemplo el punto calle para buscar una clave dentro de ese valor, cuando hago el select y ejecuto, pues aquí sí funciona. Me trae la calle en aquellos valores o aquellas filas donde sí que existen datos. Entonces JSON Table tiene unas cuantas propiedades que pueden ir revisando dentro de la documentación de Oracle, pero es bastante sencillo de utilizar. Y si se preguntan cuándo se suele utilizar esta función, pues normalmente cuando necesitamos tener consultas recurrentes en nuestra base. Por ejemplo, si yo aquí copio todo esto, me voy aquí debajo y vamos a crear una vista, create, la voy a llamar datos dirección as. Y ahora coloco el query que ya he copiado anteriormente, lo voy a colocar aquí debajo. Si yo hago, por ejemplo, esta ejecución, el sistema me dice que creó la vista correctamente. Así que si yo ahora copio el nombre de mi vista y me voy aquí abajo y hago un select asterisco from, pego el nombre de mi vista, punto y coma, y ejecuto, puedo ver aquí toda la información de mis JSON en forma de una tabla normal. Entonces, esta sería una de las funcionalidades para la que sería bastante útil utilizar el JSON Table. Entonces, eso va a ser todo, lo vamos a dejar hasta aquí. Más adelante continuaremos con los demás temas que tenemos por aprender. Nos vemos en una siguiente entrega.